El penetrante olor del aire reciclado se mezclaba con especias exóticas y lubricantes industriales mientras Sara se abría paso por el extenso mercado de la estación frontera. Su piel cerúlea destacaba como un zafiro pulido entre la multitud de comerciantes, contrabandistas y buscadores de fortuna, mientras que su cabello carmesí, trenzado al estilo militar tradicional Cerati, captaba la dura luz de neón que bañaba todo en una luz diurna artificial. Se movía con precisión calculada a través del caos, su capa ceremonial ocultando la armadura de malla cuántica que llevaba debajo. La estación frontera existía en los espacios grises entre civilizaciones. Un destartalado conjunto de muelles de atraque, mercados y cantinas construido alrededor de una enorme plataforma de minería de asteroides. Aquí, los créditos hablaban más alto que la afiliación de especie, y las preguntas eran disuadidas por la neutralidad armada. Era exactamente el tipo de lugar donde una comandante Cerati podía contratar músculo humano sin levantar demasiadas sospechas. Los Cerati rara vez se aventuraban a los territorios exteriores. Eso por sí solo la marcaba como inusual entre la población políglota de la estación. Pero su porte, con los hombros firmes como piedra tallada, unos ojos que catalogaban cada amenaza potencial, la forma sutil en que otros seres se apartaban sin pensarlo conscientemente, gritaba élite militar a cualquiera lo suficientemente observador como para notarlo. El arma pesada en su cadera no estaba oculta porque no necesitaba estarlo. Su sola presencia la declaraba peligrosa. «Eres puntual», dijo, deslizándose al otro lado de la mesa frente a su contacto en un nicho tenuemente iluminado, apartado del pasillo principal. La corredora de información, una mujer delgada con implantes biosintéticos que zumbaban suavemente mientras ajustaban su visión a diferentes espectros, sonrió sin calidez. Sus dedos danzaban sobre una interfaz holográfica que solo ella podía ver, accediendo a archivos y perfiles con la eficiencia casual de alguien que comerciaba con secretos para ganarse la vida. Comandante Saraketbar, si no me equivoco. Aristocracia militar de quinta generación, veterana condecorada de los conflictos fronterizos, actualmente en licencia prolongada. Los ojos mejorados de la corredora zumbaron mientras se enfocaban. Tus créditos hablan más alto que tu reputación, aunque ambos te preceden. Sara mantuvo la voz firme, aunque el desagrado parpadeó en sus ojos ambarinos. La corredora sabía demasiado, pero esa era la naturaleza del negocio. La información era moneda aquí, y la privacidad un lujo que pocos podían permitirse. Necesitas seguridad, continuó la corredora. Alguien prescindible para una misión de alto riesgo en espacio disputado. Alguien con cualificaciones específicas. Alguien humano, dijo Sara directamente. El famoso pragmatismo Cerati. La sonrisa de la corredora se ensanchó, revelando dientes con puertos de datos incrustados. Necesitas carne de cañón con buenos reflejos y suficiente inteligencia para seguir órdenes. Activos desechables para el trabajo peligroso. Sara no lo negó. Las aplicaciones militares de los humanos estaban bien documentadas. Adaptables, ingeniosos, prescindibles. Su tasa de reproducción significaba que las pérdidas individuales no eran estratégicamente significativas, y su constitución psicológica los hacía útiles para misiones donde las vidas Cerati no podían arriesgarse. Eran simples matemáticas, nada personal. Tengo coordenadas de extracción y un cronograma, dijo. Necesito a alguien que pueda asegurar que llegue a ambos a salvo. La corredora hizo un gesto hacia el bar con una sutil inclinación de cabeza, un movimiento apenas visible, pero claramente practicado. Tu mejor opción. Tercer reservado desde la izquierda, sentado solo. Siguiendo su mirada, Sara vio una figura solitaria encorvada sobre una taza humeante de lo que caritativamente podría llamarse café. Incluso sentado, podía decir que era alto para los estándares humanos, probablemente cerca de su propia altura. Su cabello oscuro estaba corto a los lados, pero más largo en la parte superior, cayendo ligeramente sobre su rostro. Sus rasgos permanecían en gran parte en la sombra, pero su postura transmitía alerta, una mano visible sobre la mesa, la otra indudablemente cerca de un arma. Estaba sentado de espaldas a la pared, posicionado para ver todas las entradas. Se llama Cade Morrison. Es militar, aunque es notablemente reacio a especificar qué rama o qué hizo para ellos.
La corredora abrió un breve archivo, el texto desplazándose demasiado rápido para que Sara pudiera leerlo. Acepta trabajos que nadie más quiere. Se especializa en extracciones hostiles y en sobrevivir a entornos que matarían a la mayoría de los seres sintientes. Su tasa de éxito es improbable. Las orejas puntiagudas de Sara se crisparon con escepticismo. ¿Y qué porcentaje de tu tarifa depende de lo impresionada que quede con esta recomendación? 40%, admitió la corredora sin vergüenza. Pero no apostaría mi reputación por alguien poco fiable. No con una comandante Cerati cuya familia ha estado diezmando enemigos del Estado durante 5 generaciones. Sara deslizó un chip de crédito sobre la mesa, su superficie parpadeando con códigos de autenticación. Por tu discreción. Siempre. La corredora tomó el chip con facilidad practicada. Buena suerte, comandante. La necesitarás. Sara se acercó al humano con pasos medidos, notando cómo él seguía su movimiento sin levantar la vista de forma obvia. Era el tipo de conciencia periférica que hablaba de entrenamiento, experiencia o paranoia. Probablemente las 3 cosas en su caso. Sus rasgos emergieron de la sombra a medida que se acercaba, una mandíbula fuerte oscurecida por una barba de varios días, ojos de un verde pálido que parecían catalogar todo lo que veían, y una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda que hablaba de violencia sobrevivida. Su piel tenía el aspecto curtido de alguien que había visto demasiados mundos bajo demasiados soles diferentes, y sus manos mostraban los callos de alguien que trabajaba tanto con armas como con herramientas. Tú eres Cade, dijo. No era una pregunta. Él levantó la vista, evaluándola con una rápida mirada profesional que lo catalogó todo. La calidad de su armadura oculta, el arma de energía en su cadera, la postura militar que no podía disimular del todo ni siquiera cuando intentaba pasar desapercibida. Algo en su expresión sugirió que había llegado a conclusiones sobre ella que no eran del todo desfavorables. Y tú eres el trabajo, dijo, su voz con un ligero acento que ella no pudo identificar. Siéntate si quieres discutir negocios, si no, sigue caminando. Sara dudó, poco acostumbrada a tal franqueza de un humano. En la sociedad Cerati, los humanos se pondrían firmes hasta recibir permiso de un superior. Ciertamente no harían invitaciones casuales a comandantes militares. Se deslizó en el reservado de todos modos, notando sus manos callosas mientras las envolvía alrededor de su taza. Requiero una escolta a través de espacio disputado, comenzó formalmente. La misión es clasificada. El nivel de riesgo es extremo. Duración, 16 días estándar. El pago será el doble de tu tarifa estándar. El triple, interrumpió él sin dudar. Más un seguro de extracción de emergencia y cobertura médica completa si sobrevivo a algo que lo requiera. Sus luminosos ojos se entrecerraron. Era difícil saber si estaba negociando o poniéndola a prueba. No has preguntado en qué consiste la misión. No importa. Cade se inclinó hacia adelante y ella captó su olor. Un almizcle humano desconocido mezclado con aceites de armas, aire reciclado y algo más que no pudo identificar. Feromonas, tal vez, aunque le habían enseñado que los humanos no las producían en cantidades detectables. Una militar Cerati viajando sin su destacamento de seguridad Cerati, buscando contratar a un humano para un trabajo peligroso. Eso me dice todo lo que necesito saber tanto sobre el nivel de amenaza como sobre la negabilidad que requieres. Un destello de molestia la tocó, atenuado por un respeto a regañadientes por su evaluación. La mayoría de los humanos no habrían deducido tanto a partir de tan poco. La duración de la misión es de 16 días estándar. Partimos a las 05:00 mañana. La mitad del pago ahora, la mitad al completarla. Sus ojos pálidos la sostuvieron sin vacilar. El contacto visual directo sería un comportamiento desafiante entre su gente. Entre los humanos, había aprendido en los informes, simplemente significaba atención y honestidad. 3/4 partes ahora. El cuarto restante si ambos sobrevivimos a lo que sea que no me estás contando. Tu confianza no coincide con tu postura de negociación. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. La primera expresión genuina que había visto de él. Mi confianza es la razón por la que estoy vivo para negociar. Sara lo consideró por un largo momento.
El comandante supremo Vex había sido explícito en sus órdenes: asegurar la asistencia humana por cualquier medio necesario. La misión requería moverse a través de territorios donde los Cerati serían identificados y eliminados de inmediato. Una escolta humana proporcionaba tanto camuflaje como ventajas tácticas que detestaba admitir pero no podía ignorar. Muy bien. Presionó la palma de su mano en el escáner incrustado en la mesa, sintiendo el breve cosquilleo de la autenticación biométrica. Los créditos se transfirieron con silencio electrónico. Te espero totalmente equipado y listo en el muelle de atraque 23. Mi nave, mi mando. ¿Está claro? Cade terminó su bebida de un largo trago, el movimiento dejando al descubierto un tatuaje desvaído en su antebrazo, una insignia militar parcialmente oscurecida por lo que parecían ser cicatrices deliberadas. Cristalino. Una pregunta antes de que finalicemos este acuerdo. Sara levantó una ceja, el gesto sutil en sus rasgos azules, pero aparentemente legible para él. ¿Qué llevas que valga la pena contratar a alguien como yo? Se levantó, irguiéndose en toda su estatura. Su cabello carmesí captó la luz tenue como llamas danzando en la oscuridad. Información que podría unir a nuestras especies o asegurar nuestra destrucción mutua. ¿Satisface eso tu curiosidad, humano? Algo brilló en sus ojos. Inteligencia, cálculo, tal vez incluso diversión. No, dijo simplemente. Pero justifica tu precio. Sara se dio la vuelta para irse, agudamente consciente de su mirada siguiendo su movimiento a través de la concurrida cantina. Había elegido a su escolta. Ahora solo podía esperar que la inteligencia del comandante supremo Vex fuera correcta, que un mercenario humano pudiera sobrevivir a lo que les esperaba cuando incluso los guerreros Cerati podrían fallar. Mientras salía del establecimiento y se abría paso por los sinuosos corredores de la estación, el peso de su misión presionaba fuertemente sobre sus hombros. El dispositivo de almacenamiento cuántico oculto en su armadura contenía investigación genética que podría hacer añicos los cimientos de la política entre especies. A diferencia del primitivo almacenamiento de datos cristalino que algunas civilizaciones todavía usaban, esta unidad cuántica era virtualmente indestructible y solo podía accederse con su firma biométrica específica. Y acababa de confiar su supervivencia, y posiblemente el futuro mismo, a un humano que la miraba sin miedo ni reverencia. La sabiduría de esa decisión se pondría a prueba muy pronto. El zumbido de baja frecuencia de los impulsores cuánticos del susurro estelar llenaba el puente como un latido mecánico. 20 horas después de su viaje, Sara apenas le había dirigido 30 palabras desde la partida. La nave en sí era un testimonio de la ingeniería Cerati. Líneas elegantes y superficies lisas que ocultaban una potencia de fuego devastadora y sistemas defensivos que podían repeler la mayoría de las armas convencionales. Cade había pasado las 2 primeras horas familiarizándose con los sistemas. Sus vías neuronales mejoradas le permitían interactuar con las computadoras de la nave más rápido de lo que la mayoría de los seres podrían lograr. Había quedado impresionado, a pesar de sí mismo, por la sofisticación de la tecnología, aunque se había guardado sus observaciones. Ella lo observaba ahora desde su posición en la estación de mando, catalogando cada uno de sus movimientos como si memorizara debilidades para una futura explotación. Él entendía el escrutinio. Había hecho lo mismo con innumerables aliados temporales a lo largo de los años, pero algo en su intensidad iba más allá de la precaución profesional. Había una inversión personal en su evaluación de él. El puente en sí era un estudio de funcionalidad y estética. Superficies curvas fluían sin problemas hacia las interfaces de control. Pantallas holográficas proporcionaban información táctica tridimensional, y los sillones de mando estaban diseñados para acomodar la fisiología Cerati sin dejar de ser utilizables por otras especies. Tu rumbo nos lleva directamente a través de la nebulosa carmesí, observó Cade, señalando el campo de radiación que brillaba en rojo en la pantalla táctica. La carta estelar tridimensional mostraba su rumbo proyectado como una línea brillante que se enhebraba a través de territorio peligroso. Ese es territorio de acechadores del vacío. Los ojos ambarinos de Sara se movieron hacia él, su expresión cuidadosamente neutral. Soy consciente de los depredadores autóctonos. La ruta es necesaria. Necesaria y suicida no siempre son mutuamente excluyentes, dijo él,
acercándose para estudiar los datos de navegación. Los acechadores del vacío pueden detectar las emisiones de una nave desde medio sistema estelar de distancia. Han evolucionado para cazar en el vacío, pueden sobrevivir en el espacio más tiempo del que la mayoría de las naves pueden mantener el soporte vital. No necesito lecciones de xenobiología de un humano. Su voz tenía una precisión ártica, cada palabra cuidadosamente elegida y pronunciada sin emoción. Se apartó un mechón de cabello carmesí detrás de su oreja puntiaguda, el gesto inconscientemente elegante. Los parámetros de la misión estaban claros cuando aceptaste el pago. Cade se encogió de hombros, recostándose en el sillón del copiloto. Los asientos estaban dimensionados para Ceratis, lo que lo hacía sentir un poco grande, pero no incómodamente. Solo intento mantenernos a ambos con vida. Parte del servicio integral por el que estás pagando. No te contraté para conversar. No, me contrataste para mantenerte respirando, lo cual se vuelve sustancialmente más difícil si no sé qué llevamos, quién podría quererlo, o porque están dispuestos a arriesgarse a entrar en territorio de acechadores del vacío para conseguirlo. Se giró para mirarla de frente, notando cómo ella se movía sutilmente para mantener una distancia óptima de combate. Incluso relajada, estaba lista para la batalla. Algo parpadeó en sus rasgos, incertidumbre, tal vez incluso vulnerabilidad. Se dirigió al casillero de armas, introduciendo una compleja secuencia de seguridad que requería escaneos biométricos, reconocimiento de voz y lo que parecía ser una muestra genética. Esta unidad de almacenamiento cuántico contiene investigación genética, dijo, sacando un dispositivo no más grande que la palma de su mano. A diferencia de la estructura cristalina que favorecían algunas civilizaciones más antiguas, esto era claramente tecnología avanzada. Metal pulido grabado con patrones de circuitos que parecían cambiar con la luz. Específicamente, evidencia de que los humanos y los Cerati comparten más compatibilidad biológica de lo que se había teorizado, más de lo que nadie sospechaba posible. Los ojos de Cade se entrecerraron, su procesamiento neural mejorado recorriendo las implicaciones más rápido que el pensamiento normal. Eso alteraría a varias facciones poderosas de ambos lados, incluyendo elementos dentro de mi propia jerarquía. Sara guardó el dispositivo de nuevo en su estuche protector, que a su vez requería otra serie de autenticaciones. Los datos deben llegar al enviado Mairen en el centro de convergencia. Solo ella tiene la autoridad y el acceso para presentarlos a los consejos de ambas especies simultáneamente. La nave se sacudió violentamente sin previo aviso. Luces de emergencia bañaron el puente en carmesí mientras las sirenas de advertencia gritaban por los pasillos. Las manos de Cade volaron a la consola más cercana. Sus reflejos mejorados le permitieron procesar la cascada de fallos del sistema más rápido de lo que debería ser humanamente posible. ¿Qué demonios? Se movió hacia la pantalla de ingeniería, sus dedos danzando sobre interfaces que respondían a su tacto con una sorprendente capacidad de respuesta. Informes de daños inundaron la pantalla en escritura Cerati, que él leía con la misma facilidad que su lengua materna. El motor 3 acaba de fallar. Eso no es un fallo mecánico. Eso es sabotaje. La postura de Sara se tensó, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Imposible. Yo misma aseguré esta nave. Cada sistema fue revisado, cada sello verificado. Otro impacto sacudió la nave. Más fuerte que el primero. Las pantallas de advertencia se multiplicaron por todas las pantallas mientras las lecturas de soporte vital fluctuaban salvajemente. La gravedad artificial parpadeó momentáneamente, haciendo que los objetos sueltos flotaran antes de volver a caer. Estamos perdiendo atmósfera en las secciones 4 a 7, informó Cade, su voz firme a pesar de la crisis. Alguien colocó cargas colocadas con mucha precisión diseñadas para obligarnos a descender en lugar de destruirnos por completo. Todavía estamos a 8 días del centro de convergencia. A pesar de la emergencia, la voz de Sara permaneció controlada. Su entrenamiento militar se mostraba en cada movimiento mientras se movía eficientemente entre estaciones, evaluando los daños. Hay un puesto comercial en Netus. Podemos hacer un aterrizaje de emergencia allí y asegurar un transporte alternativo. Netus es territorio en disputa, dijo Cade,
revisando los sistemas de armas. La mayoría seguían operativos, aunque su potencia de salida se había reducido. El lugar perfecto para una emboscada. Quienquiera que nos haya saboteado probablemente tiene gente esperando allí. Como dije, los parámetros de la misión estaban claros desde el principio. El descenso a Netus fue brutal. Los sistemas dañados de la nave gemían bajo la tensión mientras luchaban contra la gravedad del planeta. Las manos de Cade volaban sobre los controles defectuosos, compensando fallos en cascada con una pericia que impresionó a Sara. A pesar de su determinación de permanecer objetiva, lo observó trabajar, notando la forma en que sus dedos se movían sobre interfaces desconocidas con una intuición asombrosa. La mayoría de los humanos necesitarían horas para entender los sistemas de control Cerati. Él se estaba adaptando en tiempo real, encontrando soluciones alternativas y apaños improvisados que los mantenían en el aire cuando, por todos los derechos, deberían haber estado cayendo como una piedra en llamas. La superficie del planeta se precipitó hacia ellos, un mundo de bosques profundos y colinas ondulantes salpicadas de asentamientos. Cade los hizo descender en un claro boscoso a varios kilómetros de cualquier centro de población importante. El susurro estelar se posó con protestas metálicas y el silbido distintivo de los sistemas sobrecalentados apagándose. El vapor se elevaba de los puertos de escape y las luces de advertencia continuaban parpadeando en las pantallas oscurecidas como estrellas moribundas. La nave no volverá a volar sin un reemplazo completo del núcleo del motor, anunció Cade, apagando los sistemas restantes con cuidadosa precisión. Vamos a pie desde aquí. La noche cayó rápidamente sobre Netus. La rotación del planeta trajo la oscuridad con una velocidad sorprendente. 2 lunas se elevaron para arrojar una espeluznante luz plateada a través del dosel del bosque, creando un paisaje de sombras cambiantes y movimientos falsos. El bosque alienígena a su alrededor pulsaba con bioluminiscencia. Plantas y hongos creaban patrones de luz que danzaban sobre la piel azul de Sara mientras aseguraban los suministros esenciales de la nave. El puesto está al noreste, dijo, revisando las coordenadas en un dispositivo de muñeca de grado militar que proyectaba mapas holográficos en el aire. Aproximadamente 6 horas a pie por el bosque si mantenemos un ritmo constante. Deberíamos llegar antes del amanecer. Cade se echó la mochila al hombro, las correas ajustándose automáticamente para distribuir el peso de manera óptima. Su escáner térmico barrió sus alrededores en un arco lento, pintando una imagen del ecosistema local. Estas lecturas muestran múltiples formas de vida grandes en un radio de 2 kilómetros. Algunas de ellas se mueven en nuestra dirección. Netus es famoso por su biodiversidad, respondió Sara, aunque su mano se movió instintivamente para descansar sobre su arma. El ecosistema forestal se encuentra entre los más complejos de este sector. Sí, complejo. Esa es una forma de decirlo. Cade ajustó su equipo, revisando las cargas de las armas y el funcionamiento del equipo con eficiencia practicada. Había hecho esta rutina en docenas de mundos en entornos que iban desde hostiles hasta activamente asesinos. Deberíamos movernos. Quedarnos aquí discutiendo nos convierte en blancos fijos. A medida que se adentraban en el bosque, siguiendo lo que parecía ser un viejo sendero de caza que serpenteaba aproximadamente hacia el noreste, Cade notó cómo los sonidos ambientales disminuían gradualmente. Primero, las lejanas llamadas de grandes criaturas se desvanecieron. Luego, el susurro de pequeños animales hasta que incluso el zumbido constante de los insectos se extinguió por completo. Era un silencio que los cazadores experimentados reconocían instintivamente, del tipo que significaba que los depredadores estaban cerca y todo lo demás se escondía. Se acercó a Sara hasta que sus hombros casi se tocaron, notando cómo su respiración había cambiado al ritmo controlado de alguien que esperaba violencia. Su mano ahora descansaba sobre su arma, no la empuñaba, pero estaba lista para desenfundarla en cualquier momento. Algo nos está rastreando, susurró, su voz apenas audible por encima de sus pasos. Ella asintió una vez, el movimiento tan leve que fue casi imperceptible. Desde que dejamos la nave. Cuento al menos 3 firmas térmicas distintas, posiblemente 4. Se mantienen paralelas a nuestro rumbo, igualando nuestro ritmo. A pesar de todo lo que le habían enseñado sobre las limitaciones humanas, sus sentidos inferiores,
reflejos más lentos, constitución más débil. Sara se encontró observando cómo Cade se movía por el bosque. Sus pasos eran cuidadosamente medidos, evitando ramas que pudieran romperse u hojas que pudieran crujir. Para una especie supuestamente dependiente de herramientas toscas y números abrumadores, mostraba una gracia natural que desafiaba sus suposiciones. Cuando se detuvieron para consultar los datos de navegación en un pequeño claro donde la luz de la luna podía llegar al suelo del bosque, Sara sorprendió a Cade estudiando su perfil bajo el brillo etéreo. Su mirada no era clínica ni calculadora ahora, sino curiosa, casi apreciativa. ¿Qué? Preguntó suavemente, su voz apenas perturbando el silencio opresivo. Solo me preguntaba qué impulsa a una comandante Cerati a arriesgar su vida transportando información por la que su propia gente podría matarla. Sus palabras fueron silenciosas, pero directas, careciendo de la deferencia que la mayoría de los humanos mostraban al hablar con figuras de autoridad Cerati. La expresión de Sara se suavizó momentáneamente, la severa máscara militar se deslizó para revelar algo más vulnerable debajo. A la luz de la luna, parecía más joven de alguna manera, menos como un arma y más como una persona que llevaba una carga imposible. Lo mismo que hace que un operativo de fuerzas especiales humano se convierta en un mercenario a sueldo, imagino. La convicción de que algunas verdades trascienden la conveniencia política. Por primera vez desde que se conocieron, una calidez genuina tocó los rasgos de Cade, transformando su rostro curtido en algo casi apuesto. Justo, comandante. Sara, corrigió, sorprendiéndose a sí misma con la admisión. Si vamos a morir juntos en esta misión, bien podrías usar mi nombre. Sara, repitió él, la sílaba Cerati encajando de alguna manera naturalmente en su boca humana. La forma en que pronunció su nombre envió un calor inesperado a través de ella que no tenía nada que ver con la temperatura física. Es un honor. Algo crujió en la maleza cercana, rompiendo el momento con la brusquedad del cristal al romperse. Ambos giraron, las armas apareciendo en sus manos con precisión fluida, sus espaldas presionándose instintivamente juntas mientras las sombras se movían en la oscuridad a su alrededor. Sara sintió el calor sólido de sus omóplatos contra los suyos, el ritmo constante de su respiración, la forma en que se movía en perfecta sincronización con su postura defensiva. Por un momento que duró una eternidad, estuvieron perfectamente equilibrados. Dos guerreros de mundos diferentes moviéndose como uno solo. ¿Acechadores del vacío? Preguntó Cade, su voz baja, pero clara en el aire muerto. El agarre de Sara se tensó en su arma, el peso familiar de alguna manera tranquilizador. Estamos a punto de averiguarlo. El primer acechador del vacío irrumpió desde la maleza como una pesadilla viviente hecha forma. Con casi 3 metros de altura en el hombro, su exoesqueleto cristalino captaba y refractaba la bioluminiscencia del bosque en patrones prismáticos que dolía mirar directamente. 6 extremidades se movían en perfecta coordinación mientras los rodeaba, cada pata terminando en apéndices afilados como navajas que podían cortar el acero. Su cabeza alargada se balanceaba hipnóticamente sobre un cuello que se doblaba en direcciones que desafiaban la anatomía. Ojos compuestos los estudiaban con inteligencia alienígena. Esos ojos reflejaban sus rostros en imágenes fracturadas, creando la inquietante impresión de ser observados por cientos de depredadores simultáneamente. No te muevas, susurró Sara, con el arma apuntando al centro de masa de la criatura. Cazan detectando movimiento y firmas de calor. Cualquier movimiento brusco desencadena una respuesta de ataque. Cade permaneció perfectamente quieto a su lado, pero ella podía sentir la tensión en sus músculos como un resorte en espiral listo para soltarse. Hay 4 más. Están tratando de rodearnos. Comportamiento clásico de caza en manada. Las mandíbulas del acechador líder chasquearon rápidamente, un sonido como de cristal rompiéndose repetidamente, rítmico e hipnótico. La inteligencia brillaba en sus ojos multifacéticos mientras evaluaba las amenazas, reconociéndolos claramente como más peligrosos que la presa habitual que deambulaba por su territorio. A mi señal, murmuró Sara, sus labios apenas moviéndose. Dispara al cúmulo nervioso central de la criatura líder, justo debajo de la articulación de la cabeza. El acechador del vacío se abalanzó sin previo aviso,
moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería ser capaz de moverse. No atacó a Cade, sino a ella, como si de alguna manera la reconociera como la mayor amenaza a pesar del físico mejorado del humano. Sara rodó a un lado, su entrenamiento militar tomando el control mientras el pensamiento consciente desaparecía bajo la acción refleja. Pero no fue lo suficientemente rápida. Una garra cristalina rasgó el hombro de su armadura, partiendo el avanzado material de malla cuántica como si fuera tela y dibujando una línea de sangre índigo. El olor alienígena de la criatura llenó sus fosas nasales. Ozono y metal y algo orgánico que no tenía equivalente en ninguna bioquímica conocida. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, revelando hileras de dientes afilados como navajas diseñados para perforar incluso la armadura de batalla Cerati. Antes de que pudiera recuperarse, antes de que pudiera apuntar su arma, la criatura estaba sobre ella. Esas terribles mandíbulas se abrieron lo suficiente como para abarcar su cabeza, y pudo ver el túnel oscuro de su garganta más allá. Sara levantó su arma, el dedo apretando el gatillo. Entonces el peso desapareció como si nunca hubiera existido. Cade se había movido con una velocidad imposible, cruzando 3 metros en menos tiempo del que ella tardó en parpadear. Sus manos humanas ordinarias que deberían haber sido aplastadas al instante, agarraron los bordes del exoesqueleto del acechador en lo que parecían ser puntos de tensión críticos. Los músculos se tensaron bajo su chaqueta como cables de acero bajo tensión, los tendones destacándose a lo largo de su cuello y brazos mientras encontraba puntos de apalancamiento que no deberían haber sido posibles para alguien de su tamaño. El acechador se retorció, tratando de quitárselo de encima, pero su agarre era absoluto. El sonido que siguió atormentaría los sueños de Sara durante años. Un desgarro húmedo y cristalino mientras el caparazón del acechador del vacío se partía a lo largo de líneas de falla naturales que ningún observador externo debería haber podido identificar. Los dedos de Cade encontraron agarre en los tejidos internos y tiraron con una fuerza salvaje y calculada. El cuerpo del depredador se separó en 2 mitades desiguales. Un fluido bioluminiscente salpicó la maleza como pintura luminosa. Su cúmulo neural continuó disparando señales aleatorias, haciendo que las extremidades desmembradas se contrajeran y sufrieran espasmos en la muerte. Sara miró con incredulidad mientras Cade soltaba los restos y se giraba para enfrentar a los otros depredadores que se acercaban. Sus ojos habían cambiado, las pupilas dilatadas hasta que casi no quedaba iris, y había algo primitivo y peligroso en su expresión que le provocó un escalofrío evolutivo. El segundo acechador cargó, sin aprender nada del destino de su líder de manada. Cade lo encontró a mitad de camino, su movimiento tan rápido que parecía desdibujarse. Su puño conectó con el cráneo blindado de la criatura con precisión quirúrgica, apuntando a un punto débil donde el caparazón se unía al tejido blando. El impacto resonó por el bosque como un disparo, y la cabeza del acechador simplemente dejó de existir como una estructura coherente. La tercera criatura saltó a su espalda expuesta con una sincronización perfecta. Pero el arma de Sara finalmente encontró su objetivo. Su rayo de plasma lo alcanzó en pleno vuelo, la descarga de energía lo cocinó desde adentro hacia afuera antes de que cayera al suelo como un montón de carbón y humo. El último acechador, mostrando más inteligencia que sus compañeros de manada, intentó retirarse. Los había identificado como una amenaza más allá de su capacidad de manejo y estaba actuando en consecuencia. Cade lo alcanzó en 3 zancadas, moviéndose por el bosque como si fuera terreno abierto. El desmembramiento sistemático que siguió fue horriblemente eficiente, impulsado por una fuerza que podía desgarrar una armadura natural diseñada para resistir armas de grado militar. Cuando todo terminó, Cade permaneció inmóvil entre la carnicería, con el pecho agitado, las manos cubiertas de un fluido iridiscente que brillaba suavemente a la luz de la luna. Lentamente, como una marea subiendo, sus pupilas se contrajeron y la humanidad regresó a sus rasgos. Sara se acercó con cautela, con las armas aún desenfundadas, pero ya no apuntando a ninguna amenaza inmediata. ¿Qué eres?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Cade se limpió las manos en la vegetación del bosque, su respiración controlada y uniforme, incluso ahora, a pesar del esfuerzo. Humano. Solo humano. Eso es imposible.
Señaló a los acechadores desmembrados, su voz ganando fuerza a medida que el SOC daba paso al análisis. Ningún humano posee ese tipo de fuerza. Los exoesqueletos de estas criaturas están clasificados para resistir descargas de plasma de grado militar. He visto armaduras de batalla Cerati aplastadas por impactos que ni siquiera agrietaron sus caparazones. Una sonrisa sin humor tocó sus labios, transformando su rostro en algo casi triste. Quizás no sabes tanto sobre los humanos como crees. Explícate. Ahora. No fue una petición. Cade la consideró por un largo momento, estudiando su rostro a la luz espeluznante. Algo en su expresión, no miedo, se dio cuenta ella con sorpresa, sino una genuina curiosidad mezclada con un creciente respeto, pareció convencerlo de hablar honestamente. La Tierra es un mundo de alta gravedad en comparación con la mayoría de los planetas habitados. La gravedad galáctica estándar aquí es aproximadamente el 60% de la norma de la Tierra. Cuando estamos en entornos de gravedad reducida, nuestra fuerza natural se amplifica significativamente. Lo que acabas de ver fue física básica. Los ojos ambarinos de Sara se entrecerraron mientras procesaba esta información. Eso es inteligencia militar clasificada, no conocimiento común. Sí, dijo simplemente, sin ofrecer más elaboración. Los comandantes militares de toda la galaxia creen que los humanos son físicamente inferiores. Por eso se os asigna a roles de reconocimiento e inteligencia en lugar de posiciones de asalto en primera línea. La expresión de Cade contenía una diversión sombría, como alguien disfrutando de un chiste privado a expensas del universo. Una idea errónea que nunca nos hemos molestado en corregir. Hay un valor estratégico en ser subestimado. Las implicaciones se precipitaron por la mente de Sara como fichas de dominó cayendo. Cada revelación llevaba a la siguiente en rápida sucesión. El cuidadoso posicionamiento de la humanidad en la política galáctica, su disposición a aceptar roles aparentemente subordinados, su reputación de adaptabilidad e inteligencia en lugar de poder bruto, todo potencialmente una calculada desinformación que abarcaba siglos. Tu especie entera ha estado ocultando sus verdaderas capacidades. No ocultándolas, corrigió Cade, echándose la mochila al hombro como si la conversación hubiera terminado. Simplemente no haciéndolas públicas. Hay una diferencia estratégica entre el engaño y la discreción. Amaneció mientras continuaban hacia el puesto. Su ritmo era más rápido ahora a pesar de la herida de Sara. El bosque a su alrededor cobraba vida con los sonidos de la mañana, prueba de que el peligro inmediato había pasado y el ecosistema local estaba volviendo a sus patrones normales. Pero la percepción de Sara sobre su escolta había sido alterada fundamentalmente. Se encontraba echándole miradas furtivas mientras caminaban, reevaluando todo lo que creía saber sobre las capacidades humanas. La facilidad con la que se movía por el terreno difícil, la competencia casual con la que había manejado a los acechadores, la inteligencia detrás de esos ojos verde pálido, todo se sumaba a una imagen que desafiaba sus suposiciones más básicas sobre la jerarquía de especies de la galaxia. Y en algún lugar profundo, más allá de su disciplina militar y su orgullo Cerati, un tipo diferente de fascinación estaba echando raíces. Algo que no tenía nada que ver con el valor estratégico y todo que ver con el hombre que caminaba a su lado a través del amanecer alienígena. El puesto comercial emergió de la niebla matutina como algo ensamblado con piezas de repuesto y pensamiento optimista. Construido alrededor de un manantial natural en un claro tallado en el bosque, consistía en módulos prefabricados conectados por pasarelas cubiertas. Todo ello rodeado por un muro que era en parte defensa, en parte contención y en parte una ilusión. Los estrechos aposentos que Sara aseguró forzaron una intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Una habitación apenas lo suficientemente grande para una cama estrecha y una pequeña mesa, con paredes tan delgadas que podían oír las conversaciones de las unidades vecinas. Eran alojamientos típicos de la frontera, funcionales, básicos y absolutamente despreocupados por la privacidad o la comodidad. Cade se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, sus armas desmontadas para su limpieza y mantenimiento. Cada componente recibía una atención cuidadosa mientras trabajaba con precisión metódica. Sara caminaba por el limitado espacio como un depredador enjaulado,
la herida de su hombro sellada con un adhesivo médico de los suministros básicos de primeros auxilios del puesto, pero las preguntas ardían dentro de ella como ácido. «Me lo explicarás», dijo finalmente, deteniéndose ante él con el tipo de presencia que exigía la atención de los subordinados. Como un humano desmanteló criaturas que la armadura de batalla Cerati apenas puede dañar. Cade levantó la vista de su trabajo, observando su postura, su expresión, la forma en que se mantenía a pesar de la herida y el agotamiento. Sus ojos verde pálido parecieron catalogar cada detalle antes de hablar. La gravedad de la Tierra es 1.6 veces la norma galáctica estándar, dijo, volviendo al mantenimiento de su arma como si discutiera el clima. Los humanos evolucionaron en una gravedad significativamente mayor que la de la mayoría de los mundos habitados. Cuando estamos en entornos galácticos normales, nuestra fuerza natural se amplifica aproximadamente 2 veces y media los niveles humanos base. Esa es inteligencia militar restringida, dijo Sara, sus ojos entrecerrándose. Dicha información estaba clasificada a niveles que requerían la aprobación conjunta de ambas especies para acceder. Sí. No ofreció más explicación, pero ella captó la ligera tensión que apareció en sus hombros. La forma en que su mirada se desvió brevemente de la de ella. Había más en la historia, capas que aún no había descubierto. Los comandantes militares de toda la galaxia consideran a los humanos físicamente inferiores. Por eso se os asigna roles de reconocimiento y recopilación de inteligencia en lugar de posiciones de combate. Por eso los tratados especifican que las unidades humanas no pueden exceder ciertos tamaños o estar equipadas con armas particulares. Los labios de Cade se curvaron en lo que caritativamente podría llamarse una sonrisa, aunque no había humor en ella. Una idea errónea que nunca nos hemos sentido obligados a corregir. Ventaja estratégica. Es mejor ser subestimado que temido. Al menos hasta que el miedo se vuelva necesario. Las implicaciones se estrellaron contra la conciencia de Sara como un tsunami, reorganizando todo lo que creía saber sobre la política galáctica. El posicionamiento estratégico de la humanidad en las relaciones interestelares, su aceptación de roles aparentemente subordinados, su reputación de adaptabilidad y astucia en lugar de fuerza bruta, todo potencialmente una desinformación deliberada que abarcaba generaciones. Tu especie entera ha estado ocultando sus verdaderas capacidades al resto de la galaxia. No ocultándolas, corrigió Cade, levantándose fluidamente. El movimiento lo acercó lo suficiente como para que ella pudiera contar las motas doradas en sus ojos verdes, oler el sutil aroma que era únicamente humano, almizcle y piel cálida, y algo indefiniblemente alienígena. Simplemente no haciéndolas públicas. Hay una diferencia estratégica. Observó como una gota de condensación del inadecuado control climático de la habitación trazaba un camino por su cuello, desapareciendo bajo su cuello. La simple observación le envió un calor inesperado que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Tu hombro necesita un tratamiento adecuado, dijo él, cambiando de tema con facilidad practicada. Ese adhesivo aguantará por ahora, pero las garras de los acechadores del vacío transportan toxinas que pueden causar necrosis tisular si no se neutralizan adecuadamente. He sobrevivido a cosas peores. La respuesta fue automática, inculcada en ella por años de condicionamiento militar. Estoy seguro de que sí. Se dirigió a su mochila, sacando un botiquín médico de grado militar que era considerablemente más sofisticado que cualquier cosa que el puesto ofreciera. Pero sobrevivir y sanar adecuadamente son cosas diferentes. ¿Me permites? Sara dudó, poco acostumbrada a aceptar ayuda de humanos. En su mundo, eran recursos para ser gestionados, no aliados en los que confiar. Pero algo en su tranquila competencia, la forma en que había luchado para protegerla en el bosque, la hizo asentir una vez. Se quitó la sección superior de su armadura con eficiencia practicada, revelando la piel azul de su hombro y la herida de un morado intenso debajo. El movimiento los acercó más en el pequeño espacio, y de repente se dio cuenta de la intimidad de la situación. Cade trabajó con una sorprendente delicadeza, limpiando la herida con un antiséptico que picaba pero adormecía el dolor. Sus dedos estaban cálidos contra su piel fría, el contraste llamativo y de alguna manera significativo. Se encontró observando su rostro mientras se concentraba,
notando las finas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que su cabello oscuro caía sobre su frente, la cuidadosa precisión de sus movimientos. Tu expediente mencionaba entrenamiento en fuerzas especiales, observó, rompiendo un silencio que se había vuelto demasiado cómodo, pero no entrenamiento médico. El entrenamiento de fuerzas especiales cubre lo básico: medicina de campo de batalla, cirugía de trauma, neutralización de toxinas. Aplicó un compuesto regenerativo a la herida con delicada precisión. El resto lo aprendes en el campo o no sobrevives lo suficiente como para cometer el mismo error 2 veces. Mientras vendaba la herida con piel sintética que se uniría con su tejido natural, Sara notó patrones de cicatrices en sus antebrazos. No eran daños de batalla aleatorios, sino modificaciones deliberadas que formaban formas geométricas precisas. Implantes subcutáneos creaban sutiles crestas bajo su piel. Mejoras de grado militar, dijo, reconociendo los patrones quirúrgicos de los informes de inteligencia. Tecnología de interfaz neuronal. Cade se quedó quieto por un momento, sus manos deteniéndose en su trabajo. Luego continuó como si ella no hubiera hablado, asegurando el vendaje con una cinta médica que se disolvería a medida que la herida sanara. Como dije, el entrenamiento de fuerzas especiales cubre lo básico. Esos implantes no son estándar para ninguna rama militar humana que yo conozca. Le agarró la muñeca, sintiendo los bordes duros de la tecnología bajo su piel. ¿Qué eres realmente, Cade Morrison? Sus ojos pálidos se encontraron con los de ella, y por un momento, vio algo reservado y peligroso acechando en sus profundidades. Algo que le recordó incómodamente la expresión que él había llevado mientras desmembraba a los acechadores del vacío. Revisa los sistemas de tu nave con más cuidado en busca de sabotaje, dijo, retrocediendo y rompiendo tanto el contacto físico como el conversacional. El patrón de daño era demasiado preciso para ser aleatorio. El abrupto cambio de tema la sorprendió como agua fría después de caliente. ¿Qué quieres decir? Cade guardó su botiquín médico con movimientos deliberados, sin mirarla a los ojos. Fallos en los motores en esa secuencia específica, con esa sincronización particular. Alguien conocía tu ruta exacta, tu velocidad, probablemente tus tasas de consumo de combustible. Te querían en tierra en Netus específicamente. Sara procesó esta información, su mente táctica explorando implicaciones como una computadora ejecutando matrices de probabilidad. La investigación que llevo. Una suave alerta de su dispositivo de muñeca interrumpió el pensamiento. Activó la pantalla holográfica, escaneando el mensaje encriptado que apareció con creciente alarma a medida que leía. Su expresión se endureció hasta convertirse en la máscara de mando militar que había llevado desde la infancia. ¿Qué es?, preguntó Cade, la tensión evidente en su postura al notar su reacción. Un mensaje prioritario del mentor Baxis. La voz de Sara se había endurecido hasta una precisión ártica. Cada palabra cuidadosamente elegida y pronunciada. La misión diplomática ha sido comprometida. El coronel Drex ha emitido una orden de ejecución en mi contra, con efecto inmediato. La revelación quedó suspendida entre ellos como una presencia física, cambiando todo sobre su misión y relación. El aire en la pequeña habitación pareció espesarse, cargado de un nuevo peligro y posibilidad. ¿Cargos?, preguntó Cade, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Alta traición, robo de materiales clasificados con la intención de distribuirlos a potencias alienígenas hostiles. Su voz flaqueó ligeramente en las últimas palabras. Afirman que robé la investigación para venderla a grupos extremistas humanos. Cade guardó silencio por un largo momento, procesando las implicaciones con las mismas vías neuronales mejoradas que le habían permitido interactuar tan fácilmente con los sistemas de su nave. Cuando habló, su voz tenía una nueva cualidad, no solo de interés profesional, sino de inversión personal. ¿Quién sabía sobre tu ruta, sobre tu contacto aquí, los arreglos de transporte? Solo Baxis y la corredora que organizó nuestra reunión inicialmente. Sara se sentó pesadamente en la única silla de la habitación, pareciendo de repente muy joven a pesar de su porte militar. He trabajado con ambos durante años. Son absolutamente de confianza. Nadie es absolutamente de confianza cuando los escuadrones de asesinato empiezan a cazar,
dijo Cade, moviéndose hacia la ventana para escanear el área más allá. Especialmente cuando lo que está en juego es tan alto. Como si sus palabras los hubieran invocado, un zumbido bajo llenó el aire exterior. El sonido distintivo de vehículos aéreos militares acercándose a gran velocidad. La postura de Cade cambió instantáneamente de una alerta casual a una preparación depredadora. «Hora de irse», dijo simplemente. Fuera de su ventana, la primera nave de asalto Cerati descendió de las nubes como aves de presa mecánicas, sus elegantes cascos brillando con escudos de energía. Los pocos guardias de seguridad del puesto se dispersaron como hojas ante una tormenta, claramente poco dispuestos a enfrentarse a personal militar entrenado por el bien de dos extraños. «Nos encontraron más rápido de lo que esperaba», dijo Sara, recogiendo su armadura con eficiencia practicada. Sus movimientos eran económicos, automáticos, pero Cade captó el ligero temblor en sus manos que delataba su agitación interna. «Inteligencia interna», convino él sombríamente. «Alguien te ha estado rastreando desde antes de que nos conociéramos». La comprensión de que había sido traicionada no por extraños, sino por personas en las que confiaba, cortó más profundo que cualquier herida física. Pero no había tiempo para procesar el impacto emocional. La supervivencia requería acción y la acción requería concentración. «Salida trasera», dijo Cade, revisando sus armas con movimientos rápidos y profesionales. «El túnel de servicio lleva al bosque. Podemos perderlos entre los árboles». Mientras se preparaban para huir hacia la naturaleza, Sara se encontró mirando a su escolta humano con nuevos ojos. Ya no era solo una herramienta para ser utilizada y descartada, sino potencialmente su único aliado en una conspiración que llegaba a los niveles más altos de ambas civilizaciones. «¿Por qué?», preguntó de repente. «¿Por qué ayudarme? Tu contrato era de transporte y protección, no de resistencia contra mi propio ejército». Cade se detuvo junto a la ventana, buscando la mejor ruta de escape. Cuando se volvió hacia ella, algo había cambiado en su expresión. Un muro había caído, revelando profundidades que ella no había sospechado. «Porque», dijo en voz baja, «he pasado toda mi vida adulta siendo utilizado por gente que me veía como un arma en lugar de una persona. No seré parte de hacerle eso a alguien más». El sonido de botas sobre metal anunció que los equipos de asalto habían violado el perímetro del puesto. El tiempo para la conversación había terminado. Pero mientras se deslizaban por el túnel de servicio hacia la oscuridad previa al amanecer, Sara se encontró pensando en sus palabras, en el hombre debajo del exterior del soldado, en lo que significaba que él hubiera elegido estar con ella contra las fuerzas que los cazaban. Por primera vez desde la infancia, no estaba sola. El transbordador atmosférico robado se sacudía y temblaba mientras Cade lo empujaba más allá de los parámetros operativos seguros, serpenteando entre las masivas formaciones rocosas del campo de asteroides con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Detrás de ellos, las naves de persecución Cerati seguían en formación perfecta, sus motores más potentes acortando lentamente la distancia. «Están ganando terreno», informó Sara desde el asiento del copiloto, observando la pantalla táctica con un desapego profesional incluso mientras las alarmas de proximidad gritaban advertencias. «Tiempo estimado para el rango de intercepción, 12 minutos. No tardarán tanto», replicó Cade. Inclinó el transbordador en un descenso en espiral hacia un asteroide particularmente masivo cuya superficie estaba salpicada de aberturas de cuevas como un trozo de queso suizo. Los sensores térmicos muestran que esas cavernas se extienden profundamente en la roca. «Si podemos entrar». «Si sus cavernas no tienen estructuras de soporte inestables», observó Sara, pero ya estaba calculando ángulos y vectores de aproximación. «O si los sistemas de cuevas no están ya ocupados por algo que come naves espaciales». Optimista. La boca de la cueva se precipitó hacia ellos a una velocidad alarmante, pareciendo demasiado pequeña para su transbordador hasta que estuvieron dentro y de repente rodeados por paredes de piedra antigua. Cade cortó los motores y activó los anclajes magnéticos, asegurándolos al suelo de la cueva con chasquidos metálicos que resonaron en la oscuridad. «Solo sensores pasivos», susurró Sara como si los cazas perseguidores pudieran oír su voz a través del vacío. «Configuración de sigilo total». En el repentino silencio,
roto solo por el lejano estruendo de la lenta rotación del asteroide, observaron a través de la abertura de la cueva cómo los cazas Cerati pasaban en formación de búsqueda. Los reflectores pintaban breves manchas de iluminación sobre la piedra oscura, pero los perseguidores no mostraban signos de detectar a su presa. Establecerán un patrón de patrulla, dijo Cade en voz baja, su aliento visible en el aire que se enfriaba rápidamente. Esperarán a que salgamos. No podemos quedarnos aquí indefinidamente. Sara estaba estudiando algo en su pantalla de sensores, su expresión cada vez más intrigada. Estas lecturas, esto no es una formación del todo natural. Dirigió los datos de los sensores a la pantalla principal, y patrones geométricos se resolvieron dentro del núcleo del asteroide. Corredores, cámaras, estructuras demasiado regulares para ser naturales, pero demasiado lisas para haber sido talladas recientemente. Es un pecio, se dio cuenta Cade, inclinándose para estudiar las imágenes. Algo masivo, antiguo. El asteroide debe haberse formado a su alrededor con el tiempo geológico. O el asteroide fue construido deliberadamente a su alrededor, dijo Sara. Su formación arqueológica añadía contexto a lo que estaban viendo. Algunas civilizaciones preespaciales solían ocultar sus instalaciones más importantes de esta manera, protegiéndolas del descubrimiento y de los desastres naturales. La penetración más profunda de los sensores reveló más detalles, firmas de energía que no deberían existir, lecturas atmosféricas que sugerían sistemas ambientales aún funcionando después de un lapso de tiempo incognoscible. Algo sigue activo ahí dentro, observó Cade. Intercambiaron miradas a través de la cabina oscura, ambos pensando lo mismo. La fuerza de persecución exterior significaba que quedarse en el transbordador era una trampa mortal. Pero la antigua instalación podría ofrecer más que solo escondites. Podría proporcionar recursos, información o equipo que podría ayudarles a completar su misión. Necesitamos suministros de todos modos, dijo Sara, expresando su conclusión compartida. Comida, agua, células de combustible, y este pecio podría tener equipo de comunicaciones operativo, tal vez incluso datos de navegación. O podría tener sistemas de defensa automatizados que vaporizan a los intrusos, señaló Cade con humor seco, o peor, cosas que antes eran personas. Solo hay una forma de averiguarlo. Aseguraron el transbordador más profundamente en el sistema de cuevas, utilizando anclajes magnéticos y amarres adicionales para asegurarse de que no se desviara mientras estaban fuera. La antigua instalación los llamaba a través de capas de piedra y hielo acumulados. Sus secretos esperando ser descubiertos. Trajes ambientales, aconsejó Cade, revisando sus reservas de equipo. No se sabe cómo será la atmósfera ahí dentro, si es que hay atmósfera. Mientras se preparaban para la expedición, sellando sus trajes y revisando los sistemas de soporte vital, Sara se encontró observando a Cade con creciente aprecio. Todo lo que hacía era preciso, minucioso, profesional. Revisó el equipo de ella con tanto cuidado como el suyo, probó los enlaces de comunicación, verificó los sistemas de respaldo. «Has hecho esto antes», observó ella. «Explorar pecios un par de veces». El entrenamiento de fuerzas especiales incluye arqueología y xenoarqueología. Nunca se sabe qué tipo de sitio antiguo podría ser estratégicamente significativo. Selló su propio casco, la visera reflejando la iluminación de emergencia del transbordador. La vieja regla es que si ha sobrevivido tanto tiempo, o está muy bien defendido o muy bien escondido. A veces ambas cosas. Cade lo detuvo cuando él alcanzó los controles de la esclusa de aire. Algo en su expresión lo hizo detenerse. Cuando esto termine, cuando entreguemos la investigación a salvo, ¿qué pasará con nosotros? Él se quedó quieto, mirándola realmente a través de sus viseras. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno se había atrevido a expresar hasta ahora. No lo sé, admitió finalmente. Nunca he tenido un después antes. Toda mi vida adulta ha consistido en completar la misión y luego pasar a la siguiente. Nunca tuve motivos para pensar en lo que viene después. ¿Y ahora? Ahora sí. Extendió la mano, su mano enguantada tocando la visera de ella en un gesto que debería haber sido torpe a través de los trajes, pero que de alguna manera no lo fue.
Lo resolveremos juntos. Juntos, asintió ella, sintiendo algo instalarse en su pecho que nunca antes había experimentado. Un sentido de pertenencia que no tenía nada que ver con la unidad militar o la afiliación de especie. Pasaron por la esclusa de aire y salieron a los antiguos corredores de una civilización que había desaparecido antes de que cualquiera de sus especies hubiera alcanzado el vuelo espacial. La iluminación de emergencia parpadeó a su paso, sensores de movimiento que habían esperado eones por visitantes, cumpliendo finalmente su función. Los corredores eran vastos, diseñados para seres mucho más grandes que los humanos o los Cerati. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que precedían a cualquier idioma conocido, pero que de alguna manera transmitían significado a través de su disposición y fluidez. Sensibilidades artísticas que eran alienígenas pero hermosas, creaban patrones que atraían la mirada y la retenían. Una conservación notable, susurró Sara, su voz resonando en el sistema de comunicación del traje. Sea cual sea esta especie, construyeron estructuras para que duraran para siempre. Se adentraron más en la instalación, siguiendo símbolos universales que algún instinto identificó como conducentes a centros de control o áreas de reunión. La gravedad artificial era más ligera que la estándar, haciendo que sus pasos se sintieran bollantes, casi oníricos. El comando central debería estar por aquí, dijo Cade, consultando las lecturas de su escáner. El dispositivo tenía dificultades para interpretar algunas de las firmas de energía que detectaba, como si la tecnología que operaba aquí se basara en principios que no reconocía. Emergieron en una vasta cámara dominada por una estructura cristalina que pulsaba con una suave luz rítmica. A su alrededor, las interfaces de control esperaban en perfecta conservación, sus superficies inscritas con los mismos símbolos fluidos que habían visto en los corredores. Todavía está activa, dijo Sara maravillada, su formación científica superando su cautela. Después de todo este tiempo, los sistemas centrales siguen operativos. Como si respondiera a su voz, la iluminación de la cámara aumentó gradualmente y las pantallas comenzaron a parpadear a la vida en el perímetro. Flujos de datos en idiomas desconocidos se sucedían en las pantallas hasta que, increíblemente, comenzaron a cambiar. De repente, milagrosamente, los símbolos se resolvieron en algo que tanto los protocolos de traducción humanos como los Cerati podían procesar. Búsqueda. Los reflectores pintaban breves manchas de iluminación sobre la piedra oscura, pero los perseguidores no mostraban signos de detectar a su presa. Establecerán un patrón de patrulla, dijo Cade en voz baja, su aliento visible en el aire que se enfriaba rápidamente. Esperarán a que salgamos. No podemos quedarnos aquí indefinidamente. Sara estaba estudiando algo en su pantalla de sensores, su expresión cada vez más intrigada. Estas lecturas, esto no es una formación del todo natural. Dirigió los datos de los sensores a la pantalla principal, y patrones geométricos se resolvieron dentro del núcleo del asteroide. Corredores, cámaras, estructuras demasiado regulares para ser naturales, pero demasiado lisas para haber sido talladas recientemente. Es un pecio, se dio cuenta Cade, inclinándose para estudiar las imágenes. Algo masivo, antiguo. El asteroide debe haberse formado a su alrededor con el tiempo geológico. O el asteroide fue construido deliberadamente a su alrededor, dijo Sara. Su formación arqueológica añadía contexto a lo que estaban viendo. Algunas civilizaciones preespaciales solían ocultar sus instalaciones más importantes de esta manera, protegiéndolas del descubrimiento y de los desastres naturales. La penetración más profunda de los sensores reveló más detalles, firmas de energía que no deberían existir, lecturas atmosféricas que sugerían sistemas ambientales aún funcionando después de un lapso de tiempo incognoscible. Algo sigue activo ahí dentro, observó Cade. Intercambiaron miradas a través de la cabina oscura, ambos pensando lo mismo. La fuerza de persecución exterior significaba que quedarse en el transbordador era una trampa mortal. Pero la antigua instalación podría ofrecer más que solo escondites. Podría proporcionar recursos, información o equipo que podría ayudarles a completar su misión. Necesitamos suministros de todos modos, dijo Sara, expresando su conclusión compartida. Comida, agua, células de combustible, y este pecio podría tener equipo de comunicaciones operativo,
tal vez incluso datos de navegación. O podría tener sistemas de defensa automatizados que vaporizan a los intrusos, señaló Cade con humor seco, o peor, cosas que antes eran personas. Solo hay una forma de averiguarlo. Aseguraron el transbordador más profundamente en el sistema de cuevas, utilizando anclajes magnéticos y amarres adicionales para asegurarse de que no se desviara mientras estaban fuera. La antigua instalación los llamaba a través de capas de piedra y hielo acumulados. Sus secretos esperando ser descubiertos. Trajes ambientales, aconsejó Cade, revisando sus reservas de equipo. No se sabe cómo será la atmósfera ahí dentro, si es que hay atmósfera. Mientras se preparaban para la expedición, sellando sus trajes y revisando los sistemas de soporte vital, Sara se encontró observando a Cade con creciente aprecio. Todo lo que hacía era preciso, minucioso, profesional. Revisó el equipo de ella con tanto cuidado como el suyo, probó los enlaces de comunicación, verificó los sistemas de respaldo. «Has hecho esto antes», observó ella. «Explorar Pesios un par de veces». El entrenamiento de fuerzas especiales incluye arqueología y xenoarqueología. Nunca se sabe qué tipo de sitio antiguo podría ser estratégicamente significativo. Selló su propio casco, la visera reflejando la iluminación de emergencia del transbordador. La vieja regla es que si ha sobrevivido tanto tiempo, o está muy bien defendido o muy bien escondido. A veces ambas cosas. Cade lo detuvo cuando él alcanzó los controles de la esclusa de aire. Algo en su expresión lo hizo detenerse. Cuando esto termine, cuando entreguemos la investigación a salvo, ¿qué pasará con nosotros? Él se quedó quieto, mirándola realmente a través de sus viseras. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno se había atrevido a expresar hasta ahora. No lo sé, admitió finalmente. Nunca he tenido un después antes. Toda mi vida adulta ha consistido en completar la misión y luego pasar a la siguiente. Nunca tuve motivos para pensar en lo que viene después. ¿Y ahora? Ahora sí. Extendió la mano, su mano enguantada tocando la visera de ella en un gesto que debería haber sido torpe a través de los trajes, pero que de alguna manera no lo fue. Lo resolveremos juntos. Juntos, asintió ella, sintiendo algo instalarse en su pecho que nunca antes había experimentado. Un sentido de pertenencia que no tenía nada que ver con la unidad militar o la afiliación de especie. Pasaron por la esclusa de aire y salieron a los antiguos corredores de una civilización que había desaparecido antes de que cualquiera de sus especies hubiera alcanzado el vuelo espacial. La iluminación de emergencia parpadeó a su paso, sensores de movimiento que habían esperado eones por visitantes, cumpliendo finalmente su función. Los corredores eran vastos, diseñados para seres mucho más grandes que los humanos o los Cerati. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que precedían a cualquier idioma conocido, pero que de alguna manera transmitían significado a través de su disposición y fluidez. Sensibilidades artísticas que eran alienígenas pero hermosas, creaban patrones que atraían la mirada y la retenían. Una conservación notable, susurró Sara, su voz resonando en el sistema de comunicación del traje. Sea cual sea esta especie, construyeron estructuras para que duraran para siempre. Se adentraron más en la instalación, siguiendo símbolos universales que algún instinto identificó como conducentes a centros de control o áreas de reunión. La gravedad artificial era más ligera que la estándar, haciendo que sus pasos se sintieran bollantes, casi oníricos. El comando central debería estar por aquí, dijo Cade, consultando las lecturas de su escáner. El dispositivo tenía dificultades para interpretar algunas de las firmas de energía que detectaba, como si la tecnología que operaba aquí se basara en principios que no reconocía. Emergieron en una vasta cámara dominada por una estructura cristalina que pulsaba con una suave luz rítmica. A su alrededor, las interfaces de control esperaban en perfecta conservación, sus superficies inscritas con los mismos símbolos fluidos que habían visto en los corredores. Todavía está activa, dijo Sara maravillada, su formación científica superando su cautela. Después de todo este tiempo, los sistemas centrales siguen operativos. Como si respondiera a su voz, la iluminación de la cámara aumentó gradualmente y las pantallas comenzaron a parpadear a la vida en el perímetro.
Flujos de datos en idiomas desconocidos se sucedían en las pantallas hasta que, increíblemente, comenzaron a cambiar. De repente, milagrosamente, los símbolos se resolvieron en algo que tanto los protocolos de traducción humanos como los Cerati podían procesar. Protocolo de traducción activado, dijo una voz en perfecto estándar galáctico, pareciendo venir de todas partes y de ninguna a la vez. Bienvenidos, visitantes de las especies más jóvenes. Se miraron en estado de shock a través de las viseras de sus cascos. El primer contacto con una civilización desconocida estaba mucho más allá de cualquier cosa para la que hubieran sido entrenados. Cade fue el primero en recuperarse, acercándose a la consola central con cautelosa curiosidad. ¿Quiénes erais?, preguntó, aparentemente decidiendo que las preguntas directas eran el mejor enfoque. ¿Qué le pasó a vuestra gente? Nos llamábamos los arquitectos, respondió la voz con lo que parecía una paciencia refinada a través de las edades. Nos encontrábamos en relación a vuestras especies, mucho como vosotros os encontráis ahora con las civilizaciones que apenas alcanzan el vuelo espacial rudimentario. Exploramos la galaxia cuando vuestros mundos aún eran jóvenes. Catalogando, aprendiendo, preparando. ¿Preparando para qué?, preguntó Sara, su curiosidad científica superando el protocolo diplomático. Para la convergencia. El momento en que los hijos de la galaxia estarían listos para heredar nuestro legado y enfrentar lo que hay más allá. El cristal central pulsó con más brillo, y de repente, la cámara se llenó de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares, cartas genéticas, esquemas tecnológicos que dolía mirar directamente. Pero lo más llamativo eran las detalladas representaciones de varias especies, incluyendo representaciones notablemente precisas tanto de humanos como de Cerati. «Sabíais de nosotros», se dio cuenta Sara, su voz teñida de asombro. «Sabíais cómo nos desarrollaríamos, en qué nos convertiríamos». «Hicimos más que observar», confirmó la voz del arquitecto. «Guiamos, empujamos las presiones evolutivas, nos aseguramos de que ciertos marcadores genéticos surgieran. Organizamos que las especies se desarrollaran de maneras complementarias. Todo según el gran diseño. Las capacidades de procesamiento mejoradas de Cade trabajaban a máxima capacidad, integrando implicaciones más rápido de lo que el pensamiento normal podía seguir. La investigación genética que lleva Sara no está documentando una coincidencia. Está documentando vuestra intervención. Precisamente, los humanos y los Cerati nunca estuvieron destinados a permanecer separados. Fueron diseñados para encontrarse, para complementarse, para unirse finalmente, como todos los pueblos de la galaxia cuando cada uno alcanzara los niveles apropiados de desarrollo. Sara sintió que el universo cambiaba alrededor de su marco conceptual. Todo lo que había creído sobre la evolución, sobre el lugar de su especie en el cosmos, sobre la naturaleza misma de la existencia, estaba siendo reescrito en tiempo real. La investigación que había puesto su vida en peligro no revelaba una compatibilidad aleatoria. Revelaba el cuidadoso trabajo de arquitectos que operaban a una escala más allá de la comprensión. ¿Pero por qué?, preguntó, su voz pequeña en la vasta cámara. ¿Por qué diseñarnos de esta manera? ¿Por qué no permitir el desarrollo natural? Las pantallas holográficas cambiaron, mostrando imágenes que hicieron que tanto humanos como Cerati retrocedieran instintivamente. Oscuridad extendiéndose entre las estrellas, consumiendo sistemas, transformando mundos enteros en algo retorcido y erróneo. La vida misma siendo corrompida, pervertida, convertida en extensiones de una voluntad malévola. Porque algo se acerca, dijo la voz, y por primera vez detectaron emoción en ella. No miedo exactamente, sino una profunda tristeza nacida de una experiencia más allá de su comprensión. Algo que destruye no solo civilizaciones, sino el concepto mismo de existencia independiente. Nos consumió, nos llevó a esconder nuestras últimas instalaciones en lugares como este. Y cuando llegue, cuando una vez más vuelva su atención a esta galaxia, las especies más jóvenes se necesitarán unas a otras para sobrevivir. La cámara quedó en silencio, excepto por el zumbido de la maquinaria antigua y el sonido de su propia respiración en los trajes. Fuera de su refugio temporal, los cazas Cerati continuaban su patrulla,
sin saber que su presa se había topado con el mayor descubrimiento en la historia registrada de la galaxia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Cade, su voz firme a pesar de la enormidad de lo que habían aprendido. Los cálculos son complejos, pero aproximadamente 47 de vuestros años estándar. Tal vez menos si las tendencias actuales hacia la fragmentación y el conflicto continúan acelerándose. Sara sacó el dispositivo de almacenamiento cuántico de su armadura, su superficie reflejando la luz pulsante del cristal arquitecto. Entonces esta información es aún más crítica de lo que pensábamos. En efecto. Y vosotros dos, representando a ambas especies, habiendo encontrado una conexión personal a través de la división diseñada en vosotros. Sois la prueba viviente de que nuestro diseño tuvo éxito. De que la esperanza permanece. Como para enfatizar el punto, las alarmas de proximidad sonaron desde las transmisiones remotas de su transbordador. La patrulla de cazas se estaba acercando, realizando barridos de sensores cada vez más detallados. Necesitamos transmitir esto al almirante Chen, dijo Sara urgentemente, su entrenamiento militar tomando el control. Todo, la investigación, este descubrimiento, la advertencia, todo. La red de comunicaciones de esta instalación sigue funcional a través de múltiples dimensiones del espacio, ofreció la voz del arquitecto. Sería un honor para nosotros ayudar a difundir la verdad. Trabajando juntos con una eficiencia desesperada, lo subieron todo, la investigación genética de Sara, escaneos completos de la tecnología arquitecto, registros detallados de su encuentro, incluyendo documentación audiovisual completa. La transmisión se lanzó al espacio a través de canales que eludían la física normal, codificada con protocolos que la dirigirían a través de las redes más seguras posibles hasta la estación Terranova. Transmisión completa, anunció Cade cuando la carga terminó. El almirante Chen tendrá todo dentro de las ventanas de comunicación estándar. Y la galaxia comenzará a cambiar, añadió Sara en voz baja, entendiendo que acababan de iniciar eventos que remodelarían la civilización misma. Como si sus palabras hubieran desencadenado alguna ironía cósmica, la patrulla de cazas finalmente localizó su cueva. Rayos de plasma iluminaron la entrada mientras las fuerzas Cerati se preparaban para asaltar su posición. Las descargas de energía se reflejaban en las paredes de la cueva en deslumbrantes exhibiciones. Hora de irse, dijo Cade sombríamente. Pero la antigua instalación tenía un último regalo que ofrecer. Hay otra opción, anunció la voz del arquitecto. Esta estación posee tecnología de translocación que vuestras especies aún no han desarrollado. Podemos transportaros directamente a vuestro destino. ¿A dónde puedes enviarnos?, preguntó Sara, apenas atreviéndose a tener esperanza. A la estación Terranova, donde vuestro almirante Chen espera con los datos transmitidos. La energía comenzó a acumularse alrededor del cristal central. La realidad misma parecía flexionarse y doblarse mientras fuerzas más allá de la comprensión científica actual se preparaban para plegar el espacio. Lo último que Sara vio antes de que el universo se retorciera a su alrededor fue la mano de Cade alcanzando la suya. Y lo último que sintió fue sus dedos entrelazándose con los de ella mientras la existencia se disolvía y se reformaba de maneras que desafían toda descripción. La sensación fue indescriptible, como estar en todas partes y en ninguna parte simultáneamente, consciente de viajar distancias imposibles sin moverse en absoluto. Luego, la realidad volvió a enfocarse y estaban de pie en lo que inconfundiblemente era una bahía médica humana, rodeados de técnicos sorprendidos con uniformes impecables. La estación Terranova se materializó a su alrededor como una fantasía que se volvía realidad sólida. Un momento estaban en la antigua cámara arquitecto, rodeados de energías imposibles. Al siguiente, estaban en una bahía médica estéril, rodeados de humanos con uniformes impecables que los miraban con expresiones de profundo shock. «No disparen, nos esperan», gritó Sara mientras el personal de seguridad irrumpía en la habitación, con sus armas desenfundadas pero aún no apuntando. Los protocolos de traducción universal integrados en sus trajes convirtieron sus palabras en un estándar impecable. Una voz familiar cortó el caos con una autoridad inconfundible. «Retírense. Todas las unidades. Bajen sus armas inmediatamente».
La almirante Chen entró en la bahía médica como una fuerza de la naturaleza contenida en un cuerpo humano. En sus 60, con cabello plateado y ojos tan afilados como rayos de energía enfocados, irradiaba el tipo de presencia que hacía que tanto el personal alistado como los compañeros oficiales enderezaran instintivamente sus posturas. Detrás de ella venía un grupo mixto de humanos, y sorprendentemente, oficiales Cerati con atuendo diplomático formal. Comandante Saraketbar y agente K. de Morrison, dijo Chen con una precisión formal que de alguna manera transmitía tanto respeto como familiaridad. Sus transmisiones han causado un revuelo bastante significativo en múltiples sistemas estelares. ¿Agente Morrison? Sara miró a Cade con sorpresa, dándose cuenta de que todavía había profundidades en este humano que no había descubierto. Pensé que eras un mercenario. Él tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado. Exoperativo encubierto de la inteligencia militar terrana. Oficialmente retirado después de que el proyecto de mejora fuera descontinuado. La almirante Chen hizo un gesto a la delegación Cerati y una de ellas dio un paso adelante. Era anciana incluso para los estándares Cerati. Su piel azul llevaba los sutiles patrones que la marcaban como de alta nobleza, su cabello carmesí peinado en intrincadas trenzas que mostraban siglos de tradición. Comandante Sara, soy la almirante Tainket Mairen del cuerpo diplomático Cerati. Llegué aquí hace 7 horas en respuesta directa a su transmisión de datos, portando órdenes selladas del propio Consejo Gobernante. La presencia del almirante Tain era tan imponente como la de Chen, pero con una cualidad diferente, una autoridad antigua respaldada por generaciones de poder cuidadosamente cultivado. Cuando hablaba, era con el tipo de dignidad medida que provenía de representar a toda una civilización. Debo disculparme formalmente por las acciones de ciertos elementos extremistas dentro de nuestro gobierno, continuó Tain. La investigación que preservaste, combinada con las revelaciones de los arquitectos, ha forzado una reevaluación completa de la relación de nuestra especie con la humanidad y nuestra comprensión de nuestro lugar en el orden galáctico. Mentor Baxis, regente principal Chiros, preguntó Sara, su voz cuidadosamente controlada a pesar de la emoción detrás de la pregunta. Bajo arresto, junto con el coronel Drex y otros 17 conspiradores. Los cargos incluyen traición, falsificación de registros militares e intento de asesinato de un oficial comisionado. La expresión de Tain se endureció. El mensaje auténtico de tu mentora, la advertencia real que te envió, ha sido verificado por nuestros mejores analistas de inteligencia y distribuido a cada miembro del Consejo Gobernante. La almirante Chen activó una pantalla de pared que inmediatamente se llenó de noticias de todo el espacio conocido. La pantalla mostraba una galaxia en medio de un cambio dramático. Algunas transmisiones mostraban protestas y celebraciones, otras mostraban multitudes enojadas o solemnes procedimientos gubernamentales. Tu investigación que prueba la compatibilidad genética humano-Cerati es ahora de conocimiento público en todo el espacio habitado, explicó Chen, señalando las pantallas. Combinado con las revelaciones de los arquitectos sobre la amenaza que se avecina, está teniendo exactamente el efecto que esperabas. Las noticias eran dramáticamente variadas. Algunas mostraban a jóvenes humanos y Cerati trabajando juntos con entusiasmo en proyectos conjuntos, otras mostraban a miembros de la generación mayor de ambas especies discutiendo vehementemente en cámaras gubernamentales. Pero incluso los grupos de oposición parecían estar debatiendo la implementación en lugar de los principios fundamentales. La opinión pública está cambiando más rápido de lo que anticipamos, observó la almirante Tain con algo cercano a la satisfacción. Las generaciones más jóvenes, en especial, están abrazando la posibilidad de cooperación. Ya se están estableciendo programas de voluntariado para esfuerzos de colonización conjunta e iniciativas de intercambio cultural. Cade se acercó a Sara. Sus manos se encontraron con la facilidad automática de una intimidad establecida. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestro estatus legal? Oficialmente, ambos sois héroes de la más alta orden, respondió la almirante Chen prontamente. El gobierno Cerati no solo ha perdonado todos los cargos contra la comandante Sara, sino que la ha recomendado para la Orden de la Unión Galáctica, el más alto honor que pueden otorgar a alguien que ha servido a ambas especies.
El Consejo Humano ha votado unánimemente para ofreceros a ambos posiciones en la nueva iniciativa de cooperación conjunta de especies, añadió la almirante Tyne. El salario es excelente, las opciones de destino son prácticamente ilimitadas y el trabajo estaría a la vanguardia de la iniciativa diplomática más importante en la historia galáctica. Si los queréis, dijo la almirante Chen con una mirada cómplice. También existe la opción de un retiro anticipado con todos los honores y una compensación financiera sustancial. Mucha gente entendería completamente si eligierais la privacidad y una vida tranquila después de todo por lo que habéis pasado. Sara miró a Cade, viendo sus propios pensamientos reflejados en sus ojos verde pálido. Habían comenzado esta misión como extraños de mundos diferentes, conectados solo por una transacción comercial. Ahora representaban algo completamente nuevo, una prueba viviente de que el diseño de los antiguos arquitectos había tenido éxito, de que el amor podía, de hecho, trascender las barreras entre especies. En realidad, dijo Sara lentamente, su voz ganando fuerza a medida que la idea se formaba, tenemos una propuesta diferente. La almirante Chen levantó una ceja con la expresión de alguien acostumbrado a desarrollos inesperados, pero aún capaz de sorprenderse. Ah, ¿sí? La estación arquitecto todavía está ahí fuera, todavía completamente operativa. Alguien necesita estudiarla adecuadamente, aprender todo lo posible de ella, ayudar a preparar a nuestras especies para lo que viene. La voz de Sara se hizo más fuerte mientras hablaba. La convicción creciendo. Nos ofrecemos voluntarios para regresar allí, para convertirnos en el primer equipo de investigación permanente humano-Cerati estacionado en un sitio arquitecto. Juntos, añadió Cade firmemente, apretando su mano. La almirante Tyne y la almirante Chen intercambiaron miradas llenas del tipo de comunicación no verbal que se desarrolla entre líderes experimentados que han trabajado juntos a través de las líneas de las especies. Sería peligroso, dijo Chen finalmente, su tono cuidadosamente neutral. Aislados más allá de cualquier posibilidad de rescate inmediato. Estaríais solos, excepto el uno por el otro, potencialmente durante años. Hemos estado solos antes, dijo Cade con una leve sonrisa que transformó sus rasgos curtidos. Esta vez, lo elegimos. Y el valor simbólico, reflexionó la almirante Tyne pensativamente, de un humano y una Cerati trabajando juntos en las ruinas de la primera civilización avanzada conocida de la galaxia. El impacto cultural y diplomático sería incalculable. La almirante Chen asintió lentamente, claramente repasando las implicaciones y posibilidades. Muy bien, pero no de inmediato. La galaxia está cambiando más rápido de lo que nadie anticipaba, y os necesitaremos a ambos aquí durante el periodo de transición. Testimonio formal ante los consejos de ambas especies, consulta sobre iniciativas de preparación militar conjunta, participación en programas de intercambio cultural. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sara, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. 6 meses, tal vez un año. El tiempo suficiente para asegurar que la alianza eche raíces adecuadas, para establecer instituciones estables, para entrenar a la próxima generación de liderazgo cooperativo. La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Y tiempo suficiente para que vosotros dos planeéis una ceremonia de boda adecuada. La primera unión oficial humano-Cerati sería todo un evento público. Sara sintió que el calor subía por sus mejillas azules mientras Cade se reía, el sonido transmitiendo calidez y genuina diversión. No hemos tenido exactamente tiempo de discutir arreglos formales. ¿No lo hemos hecho?, dijo Cade en voz baja, girándose para mirarla de frente. Su voz bajó al tono íntimo que habían usado en momentos privados. Cada vez que te miro, cada vez que nos mantenemos juntos contra probabilidades imposibles, cada vez que confías en mí para protegerte, y yo confío en ti para hacer lo mismo, ¿no es eso lo que es una verdadera asociación? La bahía médica se había quedado completamente en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de soporte vital y el ruido distante de una estación espacial continuando sus operaciones normales. Incluso las almirantes observaban con algo cercano al asombro mientras dos seres de mundos diferentes pronunciaban palabras que tenderían un puente en el espacio entre civilizaciones. Sara Ketvar, dijo Cade con una precisión formal que hizo que el momento fuera ceremonial a pesar de su entorno. Serás mi compañera,
mi socia, mi igual en todas las cosas? ¿Me ayudarás a enfrentar lo que venga después? Ya sean secretos antiguos o peligros imposibles o simplemente el desafío de construir algo nuevo juntos. Sara sintió que la respuesta se le atascaba en la garganta por un momento, abrumada por la enormidad de lo que estaban eligiendo. No se trataba solo de felicidad personal. Se estaban ofreciendo como voluntarios para convertirse en símbolos, representantes de la posibilidad, prueba viviente de que la galaxia podía unirse en lugar de fragmentarse. Pero debajo de todas las implicaciones políticas y sociales había algo mucho más simple y poderoso. Amaba a este humano que había luchado a su lado, que había elegido confiar en ella cuando la confianza parecía imposible, que la miraba y veía no solo a una Cerati, sino a la persona que realmente era. Sí, dijo simplemente, su voz transmitiendo una convicción absoluta. A todo eso. Para siempre. El beso que siguió fue presenciado por representantes de dos especies y sería transmitido a sus respectivos mundos natales en cuestión de horas. Sería recordado como el momento en que la galaxia eligió definitivamente la cooperación sobre el conflicto, la unidad sobre el aislamiento, la esperanza sobre el miedo. Cuando finalmente se separaron, ambas almirantes se estaban secando los ojos con el tipo de emoción sincera que los diplomáticos de carrera rara vez mostraban en público. Bueno, entonces, dijo la almirante Chen cuando recuperó la compostura, supongo que tenemos una boda que planear. La primera de muchas, espero sinceramente. Fuera de los vastos ventanales de la estación, las estrellas giraban en patrones antiguos, igual que cuando los arquitectos comenzaron su gran diseño eones atrás. Pero ahora, esas estrellas contemplaban algo sin precedentes en la historia galáctica. Una civilización que aprendía a verse a sí misma no como docenas de especies separadas, sino como una única comunidad diversa que se preparaba para enfrentar lo desconocido juntos. Sara y Cade, con las manos entrelazadas, miraron esas estrellas y vieron no un final, sino un comienzo escrito en grande a través del cosmos. Habían entregado más que datos de investigación. Habían entregado la esperanza misma, la prueba de que el amor podía salvar cualquier distancia y que la unidad no solo era posible, sino inevitable. Y en algún lugar en la distancia, más allá del espacio normal, la primera estación arquitecto pulsaba con una luz paciente, esperando que sus nuevos guardianes regresaran a casa para continuar el trabajo comenzado eones atrás. La preparación de los hijos de una galaxia para su prueba más grande. El futuro era incierto, como siempre lo son los futuros. Pero por primera vez en civilizaciones, era un futuro que sería enfrentado por manos unidas en lugar de puños separados. Y eso, los arquitectos habrían estado de acuerdo, marcaba toda la diferencia en cualquier universo.